Buenos días, señores alumnos, buenos días. Buenos días, doctor. Ya, Días. Buenos días, doctor. ya, no hay nadie, ¿no? Para presentar noticias, porque Profesor, no me han buenos Sí, mandado días. nada. Sí, somos varios. Es que no me han mandado una lista, tenían que mandarme a la lista. Mm. Ya, a ver, Buenos días, doctor. Sí le buenos mandé la días. lista. No, no lo veo, Le mandé hoy a las 7:30. por eso, ¿eh? Pues vamos a ver. Ya, sí, a las casi 20 para las 8. A ver, acá me has mandado de Sara Liz Pacheco. A ver, adelante, Sara Liz Pacheco. Profesor, buenos días. Sí, soy yo, Ya, Pacheco. Ujú. Sara Liz Pacheco, ¿no Bueno, es cierto? sí, Ya, Pacheco. sí, Sí. sí. Adelante, Bueno, adelante. bueno, la noticia que he investigado, el nombre es que, disculpe, Estados Unidos reporta el primer caso de gripe aviar sin contacto conocido con animales. Esto se ha dado en la fecha del 7 de septiembre del 2024, o sea, el día sábado. Ujú. Y la revista, mejor dicho, el periódico ha sido Gestión. El resumen de la noticia es que una persona en el estado de Missouri, en Estados Unidos, ha sido el primer caso reportado en Estados Unidos en dar positivo para el gripe aviar, pero sin una exposición conocida en animales infectados, o sea, no ha habido contacto con animales. Y por eso indican que en lo que va del año en Estados Unidos, este caso llegaría a ser el primero en no tener contacto con animales, pero sería el 14º caso, justamente en gripe aviar, que está sí con contactos en animales. Eso es lo que dice la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Además, indican la OMS, justamente con este caso, ha indicado que se considera alentador que haya sido detectado a tiempo y que es bueno de que tengan las vigilancias correspondientes con respecto a la gripe aviar en Estados Unidos. Y la CDS considera que el riesgo para la población sigue siendo bajo. Sin embargo, las circunstancias pueden cambiar rápidamente a medida que se vaya conociendo más información. Hasta ahora no se tiene ninguna evidencia de transmisión del H1 entre personas, pero se teme a que haya una alta circulación pueda facilitar una mutación de este virus, lo que le permitiría pasar de un ser humano a otro. Esto es una noticia recién del sábado y falta mucho más para investigar. No se sabe todavía a fondo cuál ha sido exactamente la causa, pero es obviamente de interés internacional. Y bueno, la conclusión es que en este justamente estado de Missouri, de Estados Unidos, ha dado positivo a la gripe aviar sin exposición a animales, pero todavía falta indagar más sobre ello. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias, muy importante, muy importante. Gracias. Siguiente, Gracias a a usted. ver, Doctor, buenos días. Eh, ¿Puedo presentar mis noticias? Belén, ¿no? Sí, Belén Montenegro. Ya, adelante. Bueno, mi noticia se trata sobre una actualización epidemiológica del virus de Oropouche en la región de las Américas. Este tiene como fecha el 6 de septiembre del 2024 y es extraída de la Organización Panamericana de la Salud. Es una noticia tanto de carácter nacional como internacional. Y bueno, más que todo la noticia se trata sobre que se han notificado 9.852 casos confirmados de Oropouche, también conocido por sus siglas como OROP, incluidas dos defunciones en la región de las Américas. Los casos confirmados hay en Bolivia con 356, Brasil con 7.931, Canadá un caso importado, Colombia con 74, Perú con 930 y República Dominicana con 33 casos desde la última alerta epidemiológica publicada el 1 de agosto.
En Perú se han notificado en 7 departamentos, entre ellos Loreto, que reporta el mayor número de casos con 454, seguido de Madre de Dios y Ucayali con 312 y 148 casos respectivamente. Y en cuanto a la distribución, el 51% de afectados son del sexo masculino principalmente y varía entre una edad de 30 a 37 años. Cabe recalcar que el OROC se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito Culicoides paraensis y una vez inoculado este virus puede provocar diversos síntomas como mialgia, fotofobia, cefalea intensa y en casos más graves puede provocar una meningitis. Por lo tanto, su método de diagnóstico es mediante una muestra de líquido cefalorraquídeo y lamentablemente actualmente no se disponen de vacunas para prevenir esta infección. Sin embargo, existen diversos tratamientos en base a aliviar los síntomas que presenta y tener un monitoreo constante del paciente, ¿no? En unidades especializadas para esta enfermedad. Ya terminó, ¿no? Sí, sí, doctor. Gracias, gracias. Justamente esta fiebre de Oropuche la tenemos acá en Loreto, ¿no? Lo que ha hablado su compañera es importantísimo. Casi son las mismas medidas preventivas que el dengue. Entonces hay que estar alerta también. Por eso les digo, es importante ustedes que estén leyendo y están dando entre ustedes, comunicándose estas noticias que son importantes para la formación de su carrera, porque eso nos avisora hacia adelante qué es lo que se puede hacer. ¿Ya? Gracias. A ver, vamos con la siguiente. Doctor, ¿puedo Vamos. presentar mi Oliver noticia? Manrique. Sí, sí, Manrique Ya, Oliver. adelante. Ya. Ya. Buenos días, doctor. El nombre de mi noticia es Sanidad confirma el primer caso de viruela del mono en la provincia de Castellón. Castellón es una provincia de España situada en la parte septentrional de la Comunidad de Valencia. La noticia es de un periódico de España llamado Es Diario y tiene como fecha el 6 de septiembre del 2024. Se ha detectado el primer caso de viruela del mono en Castellón en el año 2024. La Consejería de Sanidad ha confirmado un nuevo caso de viruela del mono en la Comunidad de Valencia. Con esta, con este nuevo caso se confirmarían 14 casos confirmados durante el periodo 2024, siendo este el primero en la provincia de Valencia, siendo este primero en la provincia de Castellón. La muestra analizada ha dado para positivo y se ha remitido para su completo estudio al Centro Nacional de Microbiología de España, donde se confirmará el clado al que pertenece este virus. Según la encuesta epidemiológica realizada, se cree que se trata de un caso autóctono, ya que se refiere que tiene origen local y no ha sido adquirido en otras zonas de contagio, ya que el paciente manifiesta no haber viajado al extranjero y cumple con las características que han aparecido en la Comunidad Valenciana. Lo más previsible es que se trate de un caso que pertenece al clado 2, ya en circulación en España y en Europa desde el año 2022. Por lo tanto, según los especialistas que han atendido al paciente, es improbable que se trate de un clado diferente. El protocolo que se utiliza en España ante la viruela del mono, también bautizada como monkeypox, contempla instrucciones para que en caso de cualquier servicio médico identifique casos similares y que cumplan con criterios de este, se pongan en contacto de forma urgente con los servicios de prevención de medicina para iniciar la correcta investigación epidemiológica. La noticia tiene interés de tipo internacional que es muy útil para la comunidad valenciana, sobre todo para la población de Castellón y al país de España. Bueno, para concluir esta noticia, ante un riesgo de contagio, la comunidad de Valencia insta a las diversas entidades de salud pública y privada a implementar medidas estrictas de vigilancia epidemiológica. Asimismo, mantener a los pobladores del mundo alerta sobre esta enfermedad y tomar medidas preventivas para poder mantener un buen control de esta enfermedad. Gracias. Gracias. Sí, adelante. ¿Quién? Sí, sí, adelante. Justin Arias. Sí, doctor, buenos días. Adelante. Bueno, la noticia que pude investigar es del MINSA. La encontré también en su misma página.
y menciona que va a actualizar el plan de respuesta en prevención al nuevo linaje del mpox, es decir, la viruela símica. Menciona que dicho plan se va a desarrollar en continuación a la nueva alerta epidemiológica que ha salido y tendrá una duración hasta el 2025. Y esto lo harán ante posibles escenarios que puedan presentarse al futuro por un nuevo linaje o clado del mpox. Además, bueno, esta información se dio a conocer por el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Unaico, quien detalló que este plan se desarrollará a continuación de esta alerta y que esto va a contar con el involucramiento de las direcciones de intervenciones estratégicas de salud pública, también de inmunizaciones, de prevención y control del VIH-Sida, de enfermedades de transmisión sexual y de hepatitis, así como las diversas instituciones del Nacional de Salud, las de Operaciones de Salud, y de Planeamiento y CDC. Y a su vez, el MINSA trabajará en el fortalecimiento de los diferentes servicios de salud para así poder garantizar la mayor atención a las personas que podrían resultar afectadas por este nuevo linaje de la enfermedad. Y bueno, esa es la noticia que puede encontrar. Esta noticia fue publicada el día de ayer, Ya. 8 de septiembre, a la 1 de la tarde. Gracias. Seguimos. Buenas, Miguel doctor. Segura. Buenos días, doctor. Ya. Mi noticia es la OMS en alerta por el resurgimiento de una enfermedad de la antigüedad. El objetivo es la Organización Mundial de la Salud ha pedido un financiamiento a la comunidad internacional para combatir la enfermedad. Hay que pensar primeramente que el cólera es una enfermedad infecciosa intestinal aguda, ha aterrorizado a la humanidad durante siglos, causada por la bacteria Vibrio choleriae. Esta infección se caracteriza por una diarrea acuosa severa que puede conducir a una deshidratación rápida y mortal. El cólera ha vuelto a azotar al mundo con fuerza. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud revelan un incremento alarmante en el número de casos y muertes por esta enfermedad en 2023, con más de 535.000 casos reportados y más de 4.000 fallecimientos. Las cifras superan con creces las del año anterior, evidenciando una escala sin precedentes. Hay que saber que aumentó el número de casos en África y disminuyó en el Medio Oriente y en Asia. Un aspecto preocupante es el incremento del 71% en el número de muertes asociadas a esta enfermedad. Además, se han reportado casos de muertes comunitarias, es decir, fuera de los centros de salud, lo que evidencia las dificultades en el acceso a tratamientos en muchas regiones. A pesar de que el número de casos ha disminuido ligeramente en lo que va del 2024, la OMS mantiene una alerta global y ha solicitado fondos para fortalecer las medidas de prevención y respuesta. La prevención del cólera se basa en el acceso a agua potable y saneamiento adecuado, así como buenas prácticas de higiene. La vacunación contra el cólera también está disponible y se recomienda en algunas áreas con alto riesgo de brotes. Eso es todo. La fecha es del Gracias. 6 de 2024. Ya. Gracias. Segura. Sí, doctor. Adelante. Eso yo soy yo, digo. Yo fui el ¿Ah? que, yo fui el que dijo la noticia. Ah, ya, ya. Steffi Vega. ¿Está Steffi Vega? O si, o si no, Karina Rosas. Sí, doctor, buenos días. Ya, Karina Rosas. Sí, ya. mi noticia es del día del 5 de septiembre y trata sobre los contagios de sífilis aumentan en más del 40% en Argentina. Esta noticia me llamó la atención porque ya la OPS el 22 de mayo de este año habría mencionado que han aparecido nuevos casos de sífilis en adultos de entre 15 a 49 años entre los años del 2020 a 2022 en todas las Américas, según un informe referido por la OMS titulado Implementación de las estrategias mundiales del sector de la salud sobre el VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual entre los años 2022 y 2030. Esta noticia de Argentina menciona que los datos oficiales revelan un sostenido incremento de la infección de transmisión sexual en los últimos años y el grupo etario más afectado sería entre los 15 a 34 años. Esto parece un eco porque ya supuestamente debía erradicarse, ¿no? O controlarse la enfermedad entre los ciclos 19 y 20 e incluso un ciclo antes, pero es actual.
Los datos oficiales elaborados por el Ministerio de Salud y que han sido difundidos en esta semana alertan que las personas que se contagiaron de esta infección sexual aumentaron en un 42% en 6 años. Entonces, la sífilis, pues como ya sabemos, es una enfermedad causada por el Treponema pallidum y se transmite principalmente por contacto sexual. ¿Por qué ha aumentado sosteniblemente los contagios? Si bien aún no hay datos, pero los expertos refieren a que se deba a un mal uso o un descenso en el uso de preservativo. Por otro lado, hay un aumento de lo que se conoce como sexo casual. Y esto es importante para concluir porque la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual vienen a ser un problema de salud global, no solamente para la Argentina, sino también para nuestro país. La OMS apuntó entre mayo pasado que en las Américas los casos de sífilis se incrementarían en un 30% entre el 2020 y el 2022 entre personas de 15 a 49 años. Y en Europa también se detectó lo mismo, un aumento preocupante de los contagios de sífilis, también de gonorrea y clamidia, por lo que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades planteó la necesidad de mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y los tratamientos eficaces para abordar este desafío de salud pública. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, muy importante. A Puede ver, dejar entrar a mis compañeros que están en sala de espera, por favor, están ahí hace 10 minutos. ya, a ver, eh, Steffi Vega, Karina Rosas. Sí, doctor, yo ya le presenté mi noticia. Ya, Steffi Vega no ha venido entonces. Ya, vamos con Michael Quiroz. Listo, no está tampoco. Bueno, el día de hoy, bueno, las noticias que han traído, fíjense, son importantísimas ahorita en este perfil epidemiológico a nivel mundial, todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que estar preparados frente a todo lo que se avecina, ¿ya? Y si ustedes ven, acá se tiene que jugar, como se dice, todo lo que es la parte preventiva promocional, nivel primario, y es importantísimo. ¿Ya? Por ejemplo, lo que dice su compañera en Argentina, el incremento de la sífilis, ahí pues también viene ¿qué se llama? No solamente vamos a ver el control, el que no se cuidan, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero también viene la migración. La migración ese es un factor importante, ¿no? La migración, el turismo, todo eso es, por eso es el sexo casual que le llaman, ¿no? Entonces ahí viene todas esas medidas y justamente están dejando pasar muchas cosas en esto. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que han hablado de Oropuche, de lo otro, entonces son medidas preventivas. Todo esto, fíjense, esto es la epidemiología. Yo les agradezco bastante todo esto que lo han compartido con todos sus compañeros, para que estemos, y esto es bueno para nosotros, porque esa es una formación que vamos a tener hacia adelante, hacia el futuro, porque nosotros no sabemos qué enfermedades, qué daños a la salud vamos a enfrentar en el futuro. Ya tenemos un caso Aviar que lo ha mencionado, ¿no? Su compañera en Estados Unidos, ¿no? Y esto no es, ¿qué se llama? De contagio de animales. Entonces, ya estamos de repente viendo algunas cosas, avisorando algunas cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, a conversar acerca de lo que es la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención, ¿ya? Entonces, esto es el sumario, la historia natural, los niveles de prevención y las cadenas de transmisión, características del agente causal, huésped y reservorio, ¿ya? Entonces, miren, primeramente vamos a enfocarnos en lo que es la salud pública. ¿Qué cosa es la salud pública? ¿Ya? La salud pública, miren, se define como la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad, usando las técnicas de prevención de la enfermedad, protección, así como la promoción de la salud. Como ven, acá está englobando todo lo que es actividades preventivas y no solamente las actividades desde el punto de vista de salud por nosotros, sino acá viene el contexto de todos,
¿ya? De todos. Debemos estar organizados. Toda la sociedad debe estar organizada para trabajar en esto de la salud pública, ¿ya? Y esto se tiene como función primordial, pues miren, vigilar la salud pública la función primordial de la salud pública es vigilar, ¿ya? El estado de salud del individuo, familia y población, así como sus necesidades de salud. Y de esta forma, pues, prestar y garantizar los servicios sanitarios de acuerdo a las políticas, ¿ya? Porque el Estado tiene, en cuanto a salud, tiene 10 políticas de salud, 11 políticas de salud, así como el Estado peruano, el gobierno, tiene sus políticas de Estado, que son algo de 20. Entonces, todo esto se trabaja en base a una organización, en base a una planificación, ¿ya? Por eso lo que se quiere acá es mejorar de- con toda esta asociación, con esta coordinación que se tiene, es mejorar la realidad de salud del país, ¿ya? Porque ustedes mismos lo están viviendo, lo están viendo, cómo está nuestra salud a nivel país, ¿ya? El desarrollo de la salud pública, primeramente hay que darle énfasis en la responsabilidad colectiva, como les decía. No solamente responsabilidad del ente de salud, ¿no? Sino todos somos responsables, ¿ya? Y el papel central, que quien lo juega es el Estado, ¿ya? Porque él es de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ahí nos dice bien claro, el derecho a la salud. ¿Y quién está ¿dónde está escrito? Es en la Constitución. Entonces el Estado tendrá que promover y proteger la salud de la población, ¿ya? Ahora, lo otro es el enfoque poblacional y su predilección por la prevención, ¿ya? Acá vamos a trabajar con personas sanas para evitar que estos se enfermen en la prevención. Por eso es la prevención específica que tenemos, por ejemplo, las vacunas. ¿Quiénes adquieren las vacunas? Es el Estado. Y el Estado lo da gratuitamente, ¿ya? Ahora, acá dentro de esto también, en este enfoque poblacional, vamos a ver particularmente la prevención primaria de la enfermedad, ¿ya? Asimismo, en este desarrollo de la salud pública tenemos la integración de múltiples disciplinas y metodologías. Por eso les digo, no solamente salud, ahí todos tenemos que estar integrarnos, ¿ya? Ahí vamos a ver qué se llama inclusive Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura. Ustedes se han dado cuenta de todo lo que es los problemas que hemos tenido en eso del COVID, ¿no? ¿Quiénes han participado, ¿no? Entonces, muchas disciplinas. Ahora, el compromiso y trabajo asociado con la población. Así es. Nosotros no podemos estar y tener a la población y decirles, bueno, tú vas a hacer esto. No, sino concertar el trabajo, concertar todo lo que nosotros podamos hacerles conocer a la población y la misma población que conozca, ¿ya? Que no sea ajeno al trabajo que se va a realizar en su misma comunidad en favor de ellos, ¿no? Es lo que se quiere en cuanto a al desarrollo de la salud pública, pues, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la salud pública? Ahí tenemos, miren, hay que valoración y vigilancia del estado de salud de la población, ¿ya? Y del impacto que tienen en la salud, las políticas y las intervenciones públicas de salud, ¿ya? Identificación de las políticas efectivas que mejoran la salud y resuelven los problemas de salud pública. Por ejemplo, después de todo lo que ha pasado el COVID, se ha hecho un análisis, ¿ya? ¿Cuál es lo que realmente nos ha ayudado a controlar y a mejorar, ¿no? Eso es la identificación de políticas efectivas. Implantación y gestión eficiente de las estrategias de salud pública, ¿no? Tanto la promoción y protección de la salud. Ya ustedes la conocen las estrategias, ¿ya? Desarrollo de los programas y servicios de prevención, de acción directa a la salud pública, control de brotes, manejo de desastres y otras crisis. Por ejemplo, lo que está pasando, lo que está diciendo su compañera, ¿no? Un solo caso de gripe aviar, ese es un brote en Estados Unidos. Y por eso que la Organización Mundial de la Salud los está felicitando. ¿Por qué? Porque realmente lo han tomado, como se dice, en forma inmediata, ¿no? Y han controlado ese brote, ¿ya? A eso se refiere todas estas funciones de la salud pública. Aseguramiento de la provisión de servicios de salud efectivos, accesibles, de calidad y dirigidos por sus resultados de salud.
Así es. Nosotros para acceder, por ejemplo, yo les hablo del año 2000, por ejemplo, hay comunidades pues, que no tenían, ¿qué se llama?, acceso a, a los servicios de salud. Entonces ahí en ese tiempo se trabajó con, ¿qué se llama? Se formó, ¿qué se llama?, grupos para que vayan a diferentes, ¿qué se llama?, a diferentes zonas, ¿no? Mensualmente. Entonces, de esa manera se estuvo sirviendo los servicios de salud ya en forma efectiva y accesibles. Pero ahora con esto de las carreteras que han ampliado mucho más, hay mayor que se llama coordinación, entonces se vuelven más accesibles. Y por eso es que hay que asegurar los servicios que sean de calidad, ¿ya? Lo otro es evaluación de las políticas, las estrategias y los servicios de salud pública, ¿ya? Por ejemplo, hay políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, una de las políticas es eh, la capacitación y preparación del recurso humano del sector salud. Entonces, es una política, pero ¿estará bien la política? ¿Se estará cumpliendo con eso? Entonces, estamos evaluando, ¿cierto? Las estrategias de igual manera. Todas las estrategias, que son 15 estrategias sanitarias, estarán trabajándose las 15 estrategias, ¿no? Y los servicios de salud pública, ¿no? Cómo están trabajando todos los servicios que prestan a día las atenciones, ¿no? Cómo están trabajando, ¿no? Ustedes han escuchado ahorita que hay un desabastecimiento de medicamentos, falta de, ¿qué se llama?, de insumos, falta de, ¿qué se llama?, de equipos malogrados, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está evaluándose. Y esto es una función de lo que es de la salud pública, ¿ya? Entonces, intervenciones de la salud pública, ¿en qué intervienen? Fíjense, en la higiene alimentaria, en el control de aguas, en el saneamiento ambiental, en la acción comunitaria, en la prevención de enfermedades y en la vigilancia de salud pública. Entonces, la salud pública interviene en todo esto, ¿ya? Entonces, miren, hemos tenido un pequeño preámbulo de todo lo que es la salud pública, ¿no? Que es algo sucinto, concreto, para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Porque no solamente, como les digo, la salud pública, pues, es mencionarla y decir esto es salud pública, no. Fíjense todo lo que se tiene que trabajar en salud pública, ¿no? Conocer incluso todo lo que es las políticas de salud del país y las políticas de Estado en un momento también. Entonces pasamos a lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? A la actualidad, pues, la clínica define su objetivo sobre el individuo, pero la epidemiología explica el proceso salud-enfermedad desde la parte colectiva, es decir, en la población. Entonces, va a haber una diferencia en la parte clínica y la parte epidemiológica. La parte clínica lo vamos a ver prácticamente individual, en forma individual. ¿Ya? Y la epidemiología lo vamos a ver el proceso desde la parte colectiva. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener bien en cuenta. ¿Ya? La historia natural de una enfermedad o evolución de una enfermedad, acá como bien claro dice, es considerada como una secuencia o curso de acontecimientos que ocurren en el organismo humano, entre la acción secuencial de las causas hasta que en el individuo se desarrolla la enfermedad, presentándose el desenlace que puede ser recuperado, rehabilitado con secuelas, cronicidad o muerte. Así es. O sea, ¿cómo empezó esta enfermedad? Por eso es cuando nosotros queremos, lo abordamos al paciente, preguntamos cuándo empezó ¿qué se llama? ¿Cuándo empezó su sintomatología? ¿No es cierto? ¿Cómo fue al día siguiente? ¿Cómo fue? Entonces estamos haciendo el seguimiento, como se dice, ¿no? De todo lo que está pasándole a la persona en cuanto a los problemas que puede tener, ¿qué se llama? Este paciente, ¿ya? Porque a veces el paciente dice, tengo fiebre. Al día siguiente, ¿qué más tienes? No, ya tengo malestar general, tengo náuseas. Entonces les voy sumando los acontecimientos que va a tener este paciente en su organismo, ¿ya? La historia natural, miren, de una enfermedad viene a ser el desarrollo de una enfermedad sin intervención médica, por favor. Historia natural de una enfermedad sin intervención médica, ¿ya? Que difiere del caso clínico, ¿ya? El caso clínico donde se describe la evolución de la enfermedad que se encuentra bajo atención médica. El caso clínico, pues ya hay una intervención del médico
o de personal de salud, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, la diferencia, ¿no? En 1949, Burnett introdujo este concepto a propósito de las enfermedades infecciosas, pues, ¿no? Lebel y Clark ampliaron esta concepción dándole los niveles de prevención correspondientes, ¿ya? Esta teoría de la historia natural de la enfermedad explica el curso que sigue la enfermedad sin intervención médica alguna, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y de esta manera, pues, nos ayuda, pues, por ejemplo, para identificar las etapas de la enfermedad para poder establecer medidas adecuadas de prevención. Así es. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el COVID, nosotros teníamos en cuenta tomábamos en cuenta muy bien, después de un año casi, de 6 meses, tomábamos en cuenta pues cuándo se infectaba y cuándo empezaba, ¿no? El periodo de incubación que le llamamos, ¿no? Entonces, desde ahí se comienza a ver. Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, son los tratamientos, porque ustedes se daban cuenta, quizás de repente ustedes no lo han visto bien esto o no lo han escuchado bien. Por ejemplo, los primeros días no podíamos darle pues un corticoide, ¿no es cierto? Y ni podíamos dar tampoco un antibiótico. Después de pasar 6, 7 días, recién le podíamos dar. ¿Por qué? Porque recién nosotros estábamos identificando que estaba el virus dentro del organismo. ¿Ya? Pero en estos días, por eso que las muestras, quizás en un primer momento cuando se sacó las muestras rápidas en sangre, salían a veces falsos negativos, ¿ya? Falsos negativos. Entonces, justamente esto de la historia natural de la enfermedad nos ayuda bastante para, para ver cómo se caracterizan los eventos de la enfermedad, ¿ya? Entonces, es importante. Entonces, miren, esto constituye pues un proceso dinámico que sigue sin intervención terapéutica, esto de la historia natural de la enfermedad, cuyo inicio es mucho antes de que el hombre sea afectado mediante los múltiples factores causales dependientes de la tríada de color. Agente, huésped y ambiente, ¿no? Cuando el agente entra al huésped, ¿cierto? Y para cuando se produce la enfermedad tiene que haber un desequilibrio entre estos tres componentes. Ello va a dar lugar, pues, a lugar dentro de lo biológico, genético, social y cultural en área geográfica determinada a la generación de un estímulo de enfermedad. ¿Ya? Así es. Porque acá, tanto el agente también fue un rol importante, el huésped lo mismo. Si el huésped está con una inmunidad baja, el agente lo va a atacar rápido, va a presentar la enfermedad. Y hay que ver en qué ambiente se está desarrollando. ¿No es cierto? Entonces, como ven, esta es la actividad ecológica que tenemos que tener presente en esto de la enfermedad. Entonces, como ven, en la historia natural de la enfermedad proporciona el conocimiento de la causa o la etiología de la enfermedad, así como los medios, ¿ya? La prevención, que es importantísimo, que actualmente a nivel mundial se está proponiendo pues trabajar en este sentido, ¿no? Y que esto sea pues que se consolide todo lo que es la prevención. ¿Ya? Un diagnóstico temprano para hacer un tratamiento oportuno, porque muchas veces hacemos el diagnóstico después que está deteriorado el paciente, entonces el tratamiento ya no va a ser tan efectivo muchas veces, ¿ya? Y de ahí nace el pronóstico, ¿no? ¿Qué pronóstico le voy a dar? Pues de repente le voy a dar un pronóstico malo, de repente un pronóstico reservado, un pronóstico, ¿no? Por eso les digo, importante es jugar en esto de la historia natural de la enfermedad. Entre más temprano podamos detectar los daños que le está produciendo al individuo o a la colectividad, entonces vamos a tener un mejor pronóstico, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo una cosa, si ustedes, a ver, para todos, si ustedes ven, les dicen a alguna persona, ¿sabes qué? Me han detectado el cáncer en cuarto estadio. Ya es una persona, pues, que de un pronóstico muy reservado. Es un pronóstico de repente que está yendo más a lo mal, ¿ya? No así como una persona que te digan, me han detectado cáncer en el estadio 1. Fácil, porque ahí estamos haciendo, como se dice, un buen diagnóstico, un tratamiento inmediato y el pronóstico va a ser, ¿ya? Un pronóstico mejor, óptimo, ¿ya? Entonces, fíjense todo lo que nos ayuda en esto de la historia natural de la enfermedad.
¿Cuáles son las ventajas del uso de la historia natural? Fíjense, identifica los espacios existentes en el conocimiento de la enfermedad. Los conocimientos son ordenados de acuerdo al proceso de la enfermedad. Así es. Usted cuando venga al establecimiento o están entrevistando al paciente, les va a decir, a ver, ¿cómo empezó su enfermedad? ¿Cuándo? Entonces les dirá, por ejemplo, el primer día que tuve malestar, al segundo día se me subió la tos, se me subió la fiebre. Entonces ya estoy haciendo, ¿no? Identificando estos espacios, ¿ya? Ahora, los conocimientos son ordenados de acuerdo al proceso de la enfermedad. Así es, ¿ya? Se van ordenando todo eso que estoy pidiéndole. Fomenta nuevos hallazgos a través de la investigación. Así es. Ya, hay enfermedades pues que han cambiado, algunos se han sumado, algunos, por ejemplo, yo les digo en el COVID, ¿no? Cuando primeramente, ¿qué es lo que hallamos? Solamente había tos, fiebre y malestar general. Después ya vino la anosmia, vino la pérdida de olfato, todo eso, ¿no? Entonces, justamente, nuevos hallazgos a través de la investigación. Los problemas relevantes los identifica. Se identifica todos los problemas relevantes, ya de acuerdo a la historia natural. También nos permite que las medidas correctivas se apliquen en el momento oportuno, ¿ya? Si yo, por ejemplo, viene una paciente al establecimiento de salud y la veo que está un poquito, pues, subidita de peso y tiene, que se llama como antecedente, diabetes en su familia, le mando a sacar un examen correspondiente y ahí estoy haciendo cosas que se llama eh, concretas y oportunas. De esa manera voy a hacer el diagnóstico oportuno y después hago un tratamiento oportuno. ¿Ya? Eso es lo que nos ayuda, las ventajas. También nos permite al médico, miren, tratar de realizar las precauciones necesarias en el trato del paciente y la familia. Así es. Ya, fíjense las ventajas del uso de la historia natural de la enfermedad. Estos son los determinantes de la salud, miren. Ya, la multicausalidad. No solamente vamos a ver la salud, por ejemplo, ¿por qué se daña? No solamente vamos a ver desde el punto de biología humana, como fíjense el estilo de vida, sistema de servicios de salud, pero ¿qué tienen que ver acá? Me dicen. Claro, tiene que ver mucho la información, la educación, la capacitación que se le tiene que dar a los pacientes, ¿ya? Y el medio ambiente. ¿Ya? Todo esto influye, pues, en la salud de la persona o de una comunidad. Entonces, miren, acá hay factores de relación causal. Vamos a establecer una relación causal, la probabilidad. ¿Ya? Existe una relación causal y no debido al azar. Así es. Nada se produce al azar. Valor del P, intervalo de confianza, el chi cuadrado. En la secuencia temporal depende del tiempo que transcurre en la exposición y la aparición de los efectos. O sea, desde cuando la persona se expuso al problema, ¿no? Y cuando aparecen también los efectos. Por ejemplo, en el cáncer de piel, no va a ser inmediato, pues. El cáncer de piel, la persona se expuso, pero no depende, no va a ser al día siguiente o a los 2, 3 días, va a demorar un tiempo y aparece en los tiempos, no hay exposición, ¿cierto? Por eso le dice ahí tiempo, ¿ya? Para establecer la relación causal. Y en la dirección es la relación existente entre la causa y el efecto. ¿Por qué realmente produce ese efecto, no? ¿Ya? Si yo como, por ejemplo, de repente, sin lavarme las manos, todo esto, ¿no? De repente comienzo a presentar diarrea, es la causa. La causa ha sido, como ya lo dijo antes su compañero, en el cólera, mala higiene, ¿no? ¿Y el efecto cuál es? La diarrea, ¿cierto? Entonces los criterios, acá viene consistencia, fuerza, especificidad, coherencia y verificación predictiva, ¿ya? Entonces estos son los criterios de causalidad también. La intensidad o fuerza de la asociación, ¿no? La magnitud de las relaciones entre un factor de riesgo y la enfermedad a través de medidas de asociación como el riesgo relativo. Ya va a tener un factor de riesgo, ¿ya? La consistencia, que es si la misma asociación se observa repetidamente en distintas circunstancias a través de diferentes estudios realizados por distintos investigadores y con metodologías diversas, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Pero el enfoque ha sido diferente, ¿ya? Han realizado estudios diferentes, pero han dado con el mismo problema, ¿ya? La especificidad, una causa conduce a un efecto único, no efectos múltiples, así es. ¿Ya? La secuencia temporal, por definición, la presencia de la causa precede en el tiempo a la aparición del efecto. ¿Ya?
Y la plausibilidad, factibilidad biológica de las hipótesis, es conveniente que la causa que suponemos sea biológicamente verosímil, ¿ya? Esos son los criterios de causalidad. Y acá seguimos con otros. La gradiente biológica, que se refiere a la relación dosis-respuesta, ¿ya? Como dicen acá, a mayor exposición, mayor riesgo de enfermedad. Así es, ¿ya? Por ejemplo, en el COVID les pongo, ¿ya? Eh, las personas que tenían menos, ¿qué se llama? Que se iban a los mercados, se exponían más, ¿no es cierto? Ellos podían adquirir quizás mayor cantidad de contagio del virus, del COVID, ¿no? Y se exponían mayormente. Entonces, como dicen acá, a mayor riesgo, a mayor exposición, mayor riesgo de enfermedad. Como no utilizaban mascarilla, eso fueron los primeros momentos, por eso esa es la gradiente biológica, ¿no? O de igual manera también en el cólera, ¿ya? Yo me tomo un poco de agua, pues, contaminada, todo, ¿no? Entonces, tengo una mayor exposición y tengo un mayor riesgo de enfermar también, ¿ya? En cuanto a la coherencia, la interpretación de las observaciones con relación a causa y efecto no debe ser contradictoria con los hechos conocidos de la historia natural y la biología de la enfermedad. O sea, tiene que haber coherencia en nosotros decir esto es con lo que nosotros estamos viendo, con lo que estamos viendo que es cómo está sucediendo también en esto de en cuanto a lo que estamos observando, ¿ya? Y el experimento se refiere especialmente a la evidencia experimental o semi-experimental de los efectos de la eliminación o de la actuación sobre el hipotético agente causal, ¿ya? Por ejemplo, lo que hacen cuando se hace, pues, que se llaman eh, las necropsias, ¿no? Para ver qué se llama, cuál ha sido la evidencia, todo eso, ¿no? Por qué ha fallecido la persona, todo eso. Esa es la parte, ¿no? Y la analogía, cuando es posible establecer una relación del factor de riesgo, miren, el factor de riesgo en estudio con otras enfermedades similares. Se dice que hay equivalencia de asociación. Esa es la analogía, ¿ya? Entonces, como ven, estos son los criterios de causalidad. Aparte de eso, vamos a tener una visión del mundo en el siglo XX, pues, ¿no? En cuanto al modelo biomédico, ¿no? Que realmente esto está ya pasando, ¿ya? Esto está pasando. Por ejemplo, en el modelo biomédico, ¿ya? El cuerpo humano lo tratan como si fuera una máquina que puede analizarse desde sus partes nada más, ¿ya? Del cuerpo humano, estamos hablando. George Engel, la medicina sigue basándose en el concepto del cuerpo como máquina, de la enfermedad como consecuencia de la avería de la máquina y de la tarea del médico, como la reparación de esta máquina, ¿no? Es como, acá prácticamente lo están dando como si fuera, que se llama, un mecánico, ¿no? El mecánico está viendo la máquina, y no es así, ¿ya? Creencia errónea de que todas las enfermedades pueden curarse por la reparación física o eliminación de partes anómalas, ¿ya? Eso es la visión del mundo, ¿ah? En el siglo XX. Ignoran que la dimensión espiritual es base energética de la vida, ¿ya? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre el modelo biomédico y el modelo integral. Y nosotros veamos en qué modelos nos ubicamos a la actualidad, ¿ya? Porque ya, como les vuelvo a repetir, no solamente la enfermedad pues, se produce pues, en el organismo, sino en la mente también, ¿no? La parte social también. Por eso en el modelo biomédico dice salud como ausencia de enfermedad. Es un asunto individual. Mientras en el modelo integral, salud como bienestar biopsicosocial y espiritual en interrelación con el medio, salud como interacción con todos los cuerpos. La salud individual es una ilusión a la actualidad. ¿Se dan cuenta? El cuerpo en el biomédico dice el cuerpo es una unidad aislada, contenida en sí misma. Los procesos corporales pueden ser comprendidos con enfoque mecanicista. ¿Se dan cuenta? La enfermedad se debe a un desarrollo en el ámbito molecular. El sistema de salud es reactivo, se basa en lo recuperativo. Así es. Este modelo biomédico, si ustedes se dan cuenta, es un enfoque curativo más que todo, como bien claro le dice acá, recuperativo, curativo. ¿Ya? Pero acá no estamos hablando de prevención prácticamente, ¿ya? Y en el modelo integral, fíjense, ya les dije la primera, el cuerpo es una relación dinámica con el universo y con todos los demás cuerpos, por medio de un intercambio físico de hecho que se llama biodanza, ¿ya? La enfermedad es multicausal,
Acá ya la enfermedad no dicen que solamente es de la parte biológica, ¿no? Y afecta, miren, a todos los cuerpos porque están relacionados dinámicamente entre sí, ¿ya? Y el sistema de salud es preventivo, se basa en la promoción de estilos saludables y en la prevención de enfermedades. ¿No? Fíjense, tanto el modelo biomédico con el modelo integral, ¿no? Las diferencias que existen, ¿ya? Ya, miren, en el 1965, Levy y Clark crearon pues un paradigma o modelo de la historia natural de la enfermedad y realmente lo relacionaron pues con los niveles de prevención, como vamos a ver más adelante. Esta representación gráfica puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, aguda o crónica, ¿ya? Y estas medidas preventivas disminuyen pues, los riesgos en las personas y las comunidades y los gastos innecesarios de recursos en relación con la salud, por lo que una prioridad de políticas sanitarias debe ser la medicina preventiva, ¿ya? Ahora, este modelo de Level y Clark incluye pues, la prevención primaria que actúa en el periodo prepatogénico, o sea, cuando la persona está sana, pretendiendo evitar la enfermedad y modificando o suprimiendo los factores de riesgo, comprendiendo el proceso de enfermedad como un resultante de la interacción de múltiples factores causales en cuyos vértices coexiste un equilibrio dinámico entre el agente, huésped y el medio ambiente. Ya, estos son los componentes, como les vuelvo a repetir. Cuando hay un desequilibrio en uno de estos tres, ahí viene el problema de la enfermedad. ¿Ya? Y este es, pues, miren, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Niveles de prevención. Por ejemplo, acá, antes de la enfermedad, cuando la persona está sana, ahí vemos el agente, el huésped y el ambiente, ¿no? Está en equilibrio, ¿ya? Y ese es el periodo prepatogénico, ¿no? Donde vamos a fomentar la salud, donde vamos a conversar con la población que está sana y donde vamos a realizar una protección específica. ¿Cuál es la protección específica que estamos haciendo? Con las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos todo lo que es la prevención primaria. Ahora, no solamente vamos a ver acá esto, sino hay la promoción de la salud, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y luego pasamos al curso, por ejemplo, cuando hay un estímulo, se produce, pues, empieza la enfermedad, ¿ya? Empieza la enfermedad, que viene a ser en un horizonte clínico, que ustedes ya, como les decía, ya aparición de alguna sintomatología. ¿Ya? Y ahí vemos, pues, por ejemplo, vamos a hablar de la tuberculosis acá. El paciente puede estar sano, no está haciendo enfermedad. Por eso les digo, no toda infección es igual a enfermedad. En el VIH, muchas personas tienen el VIH, pero no hacen enfermedad. En la tuberculosis, pueden estar infectados y no hacen enfermedad. Entonces, cuando viene, hay un estímulo del medio ambiente, ahí viene el problema. ¿Ya? Este periodo empieza el periodo de latencia. ¿Ya? Hay cambios tisulares, empieza pues el horizonte clínico, como les digo, ¿no? La sintomatología, ¿ya? Y hay, como dicen acá, signos y síntomas. Ya empiezan los pródromos de fiebre, de malestar general, de tos, todo eso. Y ahí viene el defecto o el daño, ¿ya? Y si este no se trata bien, ahí viene nos lleva a la muerte, ¿no? O a un estado crónico, ¿no? Por eso les digo, el estímulo, cuando la persona está sana, si el estímulo si esta persona está bien, como se dice, bien sana, tiene su inmunidad bien, no le va a pasar nada, por más que haya una interacción del estilo, ¿ya? Entonces ahí viene la reacción del huésped, ¿no? Y se produce pues lo que ustedes llaman la sintomatología o la reacción del huésped mismo. Entonces, acá lo más importante que tenemos que ver es, en el periodo prepatogénico vamos a ver fomento de la salud, protección específica, vamos a ver la prevención primaria. Y en el periodo prepatogénico vamos a hacer un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, ¿ya? Donde esto, si hacemos esto oportunamente, vamos a limitar el daño, ¿ya? Vamos a limitar el daño. ¿Ya? Pero si realmente no lo hacemos inmediatamente, vamos a tener un deterioro. ¿Ya?
Y todo esto, el diagnóstico precoz y la limitación del daño lo vamos a ver en la prevención secundaria. Ya una vez que este paciente ha salido, está mejor, de repente va a salir del COVID, pasó a la rehabilitación, ¿no es cierto? Enseñarle a respirar, se reintegra en la comunidad, todo eso, ¿no? De cualquier enfermedad puede ser esto, ¿ya? Y es la prevención terciaria, ¿ya? Entonces, miren, estos procesos de salud de enfermedad son múltiples, ¿no? Donde intervienen pues una compleja serie de factores causales. La secuencia de fenómenos que ocurren en este proceso se explica a través del modelo de la historia natural de la enfermedad. Esta se divide en dos grandes periodos, como ya lo hemos visto, el periodo prepatogénico, ya que significa antes de la enfermedad, se desarrolla en el hombre sano y se sucede en el medio ambiente en una serie de hechos, ¿ya? Y el periodo patogénico, que es cuando aparece la enfermedad en la persona, se da en el hombre enfermo y la conforman una serie de etapas hasta llegar a varios resultados finales, ¿ya? Ahora, la suma del periodo prepatogénico y el patogénico constituye pues la historia natural de la enfermedad, de cualquier enfermedad, sea infecciosa o crónica, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta acá estamos bien claros. ¿O tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda? Señorita delegada, ¿está usted? No. Creo que Sí, no está doctor. Está claro, ¿no? ¿Está claro o Sí, no? doctor, todo claro, sí. Ya, listo. Seguimos entonces. Entonces, estos son los niveles de prevención que lo vamos a ver en la historia natural de la enfermedad. El proceso salud-enfermedad cuenta con una interrelación muy estrecha entre el individuo, el agente y el ambiente, como lo acabamos de ver. En este binomio salud-enfermedad existe dos periodos, el patogénico, que hemos visto, el prepatogénico y el patógeno, y el patogénico, ¿no? Donde el prepatogénico, veamos siempre, es lo que nosotros tenemos que trabajar en el nivel primario para que las personas estén sanas y no se enfermen. Ya cuando entra en el periodo patogénico, pues ya ese es cuando la persona está enferma, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende de esta relación que existe la enfermedad de la historia natural? La relación del huésped con el agente biológico patógeno, la resistencia, ¿ya? Resistencia del huésped, la susceptibilidad del huésped también. Ustedes se dieron cuenta en tiempo de COVID, ¿no? El adulto mayor no tiene tanta resistencia, se vuelven más susceptibles. ¿Por qué? Porque la inmunidad está venida menos, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, esta relación nosotros tenemos que ver, que sí es importante para nosotros ver de enfermedad. Si nosotros vemos a un paciente que tiene, por ejemplo, un VH, tiene las defensas bajas, entonces cualquier enfermedad oportunista lo puede atacar. ¿Por qué? Porque tiene menos resistencia, se vuelve más susceptible y su inmunidad está disminuida. ¿Ya? Entonces, como ven acá, la resistencia, que es el sistema de defensa en el cual el organismo impide la diseminación o multiplicación de agentes infecciosos, ¿no? La invasión, la toxicidad. Por lo tanto, está asociada a la nutrición, fíjense, capacidad de reacción y adaptación a los medios, factores genéticos, el estrés, estado actual de la salud o la inmunidad específica. Fíjense, tantos factores que entran en esto de la resistencia, ¿ya? Por eso yo les he hablado solamente de la inmunidad, ¿no? De algunas enfermedades. Si nosotros vemos si hay una mala nutrición, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hay una mala nutrición. ¿Habrá resistencia a la enfermedad? No, ¿no es cierto? No hay una capacidad de reacción. Ya los factores genéticos también entran en juego, ¿no? Ustedes se han dado cuenta también, ¿no? En la diabetes, por ejemplo. El estrés, cuando las personas están estresadas. No hablemos de una enfermedad, pues de repente estamos hablando de una enfermedad que se llama física, hablemos de una enfermedad pues, psicológica, ¿no? Psíquica, ¿no? Fíjense todo lo que la resistencia nos ayuda a nosotros en cuanto a esto de las enfermedades. Y acá tenemos una clasificación que es la resistencia natural, que es la capacidad de resistir a enfermedades independientemente, miren, de los anticuerpos o reacción específica, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta de los anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, todas las vacunas, a veces se pone anticuerpo, se pone, por ejemplo, eh, el antígeno para que haga anticuerpos,
¿ya? Pero eso no es lo natural, sino, por ejemplo, que hay enfermedades, por ejemplo, a la actualidad, pues sarampión. Al que los que les dio el sarampión, ellos desarrollan sus anticuerpos, pero esa es una resistencia natural. Y la susceptibilidad viene, se menciona pues que las personas no resistentes son susceptibles a determinadas infecciones. No posee resistencia frente a algún agente patógeno. Ustedes ya más claro les he dicho en cuanto, por ejemplo, a las personas mayores de edad, ¿no? En el COVID, eran más susceptibles. Los que tenían alguna enfermedad, los que tenían diabetes, los que tenían obesidad, los que tenían hipertensión arterial, ¿no? Entonces son más susceptibles. Y la inmunidad, que es una parte de la resistencia asociada a la presencia de anticuerpos que poseen acciones específicas frente al microorganismo responsable de la enfermedad. Y esta puede ser activa o pasiva, ¿no? La inmunidad, ¿ya? De las personas, ¿no? Entonces, fíjense, la inmunidad está relacionada prácticamente con la resistencia también, ¿no? Y acá vamos a ver también la antigenicidad, que es la capacidad de inducir inmunidad específica, los antígenos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros a veces nos colocan pues al antígeno para que el organismo comience a desarrollar los anticuerpos, ¿ya? La vulnerabilidad, que es, como les vuelvo a repetir, puede ser el ambiente o sustancias químicas, agentes físicos o terapéuticos, capacidad de resistir a enfermedades independientemente de los anticuerpos o reacción específica. O sea, se vuelven quienes son más vulnerables. ¿No? Por ejemplo, las personas, por ejemplo, que estaban enfermas con, ¿qué se llama? Con diabetes, son más vulnerables, ¿no? Entonces, a eso se llama la vulnerabilidad. Y la infectividad, que es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Infectividad. La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas, ¿ya? En personas infectadas. Y la virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o fatales, ¿ya? Graves o fatales. Entonces, esta es la historia natural de la salud y la enfermedad, pues, ¿no? Las poblaciones vulnerables, las lesiones presintomáticas, donde ya hacemos la medicina clínica y la rehabilitación, ¿no? Nivel primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y acá tenemos, miren, historia natural de la enfermedad. Antes de la enfermedad, el agente huésped, este es un equilibrio que hay acá. Entonces, en el periodo fomento de la salud, protección específica, prevención primaria. Y el curso de la enfermedad, fíjense, el horizonte clínico, los signos y síntomas, el daño, si no se cura, entra la muerte en la persona, ¿no? Y el periodo de latencia. Por eso les decía, importante, por ejemplo, en la diabetes, por ejemplo, vamos a poner en la diabetes. Acá fomentamos la salud, pero no hay una buena protección específica en cuanto a la diabetes. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando viene al establecimiento de salud, hay que pedirle pues sus exámenes. ¿Por qué? Porque de repente acá encontramos algunos antecedentes. Entonces, ¿qué le pedimos? Su glucosa. Y o sea, eso se llama tamizaje. Hacemos el tamizaje y vamos a encontrar de repente su glucosa está elevada. Entonces, al ver que está elevada su glucosa, vamos a hacer un diagnóstico precoz, ya un diagnóstico precoz. ¿Y qué hacemos después de este diagnóstico precoz? Vamos a hacer un tratamiento inmediato y oportuno, ¿ya? Y evitar que esta persona pues se deteriore. Entonces, vamos a hacer que se limite el daño, ¿ya? Y luego, pues, que esta persona de repente ya salió de la curación o de alguna otra enfermedad, pues se hace la rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, los que han sufrido de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, reciben su tratamiento y ellos pasan una rehabilitación, ¿no? Que se llama la prevención terciaria. Entonces, miren, en la historia natural se describen pues muchas enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, agudas o crónicas, ¿ya? Este modelo asume que los casos clínicos de enfermedad pasan por una fase preclínica y detectable y que en ausencia de intervención, la mayoría de los casos preclínicos progresan a la fase clínica, ¿ya? Así es. Se indica que los periodos de tiempo de cada etapa son importantes para la detección
el tamizaje y la intervención con medidas preventivas y terapéuticas sobre factores del agente, huésped y el ambiente, ¿no? Y que eso es lo que nosotros tenemos que tratar, ¿ya? Porque no solamente, como les vuelvo a repetir, no solamente vamos a tratar la enfermedad, ¿ya? Ya están, acá están viendo cómo realmente nosotros no solamente vamos a ver la enfermedad, sino en todo desde las causas, ¿ya? Bueno, esto es prácticamente eh, ¿no? Los cambios, ¿ya? Desde la que se empieza, ¿no? El periodo de latencia, el periodo infeccioso, el periodo de incubación, periodo sintomático, donde hay las- la sintomatología, ¿no? Y la persona, pues, cuando se expone, ¿no? A ver, va a tener cambios patológicos, ¿ya? Aparecen los signos y síntomas, ya se hace el diagnóstico usual. De igual manera, el susceptible va a ser una enfermedad subclínica, enfermedad clínica. Y como les vuelvo a repetir, si esta persona no se recupera, va, va a fallecer prácticamente, ¿ya? Entonces, dentro de esto, miren, dentro de la historia natural de la enfermedad, hay varias enfermedades como son agudas y crónicas, pero todas ellas pasan por la fase preclínica. Es detectable y sin intervención pasa a la fase clínica. Cuando no hay intervención en la fase preclínica, pasa a la fase clínica, pues. Ahora, en el tiempo de cada etapa es importante para la detección, ¿no? El tamizaje e intervención de medidas preventivas y terapéuticas sobre factores, ¿no? Hay que ver el agente, hay que ver el huésped y el ambiente. Por eso vienen las cadenas epidemiológicas para nosotros ver dónde vamos a poder actuar, qué medidas vamos a tomar, ¿no? Dentro del periodo de latencia, fíjense tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Ese es el periodo de latencia. Fíjense, no confundan con el periodo de incubación, que tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Periodo de latencia, periodo de incubación, que son dos cosas muy diferentes. ¿Ya? Ahora, en las enfermedades no transmisibles, el periodo de latencia corresponde a la etapa de enfermedad subclínica, hasta la presencia de síntomas. Subclínica quiere decir que tiene pródromo. De repente me duele, no le duele, está bien, entonces ahí viene, ¿no? Y eso creo ya lo hemos visto, el periodo de latencia, el periodo de incubación, ¿no? Antes de la enfermedad, como lo hemos visto, el periodo prepatogónico, tiene que haber un equilibrio entre estos tres elementos, ¿ya? Y la presencia de la enfermedad. Veamos las etapas del periodo patogénico, la etapa reactiva, ¿no? Cuando el organismo comienza a reaccionar, ¿ya? Y ahí pasamos a la etapa prodrómica, cuando de repente en forma, pues, se presenta fiebre, malestar general, pero no es frecuente, ¿ya? Por eso hablan de la etapa prodrómica, ¿ya? Pasa después a una etapa subclínica, donde ya hay mayor aparición de la clínica, ¿ya? Pero como les vuelvo a repetir, no es tan frecuente, ¿ya? Y pasamos luego a la etapa clínica, donde ya sí, más bien, vamos a tener los signos y síntomas, ¿ya? De la enfermedad a la cual estamos tratando de diagnosticar, ¿ya? Si acá en esta etapa clínica no hacemos el tratamiento oportuno, el diagnóstico, esto va a pasar a una etapa avanzada, ¿ya? A una etapa avanzada. O si le damos un buen tratamiento, acá pasa la etapa avanzada ya, ¿no? Con su tratamiento y pasamos a la etapa resolutiva. En la etapa resolutiva, prácticamente se supone que esta paciente está recibiendo sus medicamentos, ¿no? Ahora, si los medicamentos o las medidas que se está tomando con este paciente no resuelven bien, pasa de repente a la muerte, ¿ya? O de lo contrario, si de repente ha sido un accidente cerebrovascular que les puedo decir, pasa a la cronicidad y a tener secuelas, ¿ya? Acá como ven, miren, este periodo de incubación, miren, acá es importante en esto del periodo corto, mediano y largo, ¿no? Que es el tiempo que transcurre desde que el individuo es infectado
hasta la aparición de los primeros síntomas o signos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es que en el COVID se tuvo en cuenta esto para los tratamientos, para el saque de la muestra, ¿no? Tanto el antígeno de superficie como la otra prueba molecular, que son diferentes, ¿ya? Justamente se tomó esto en cuenta, el periodo de incubación. En el periodo corto podemos decir menor de 7 días, donde están, ¿qué enfermedades? El cólera, la salmonelosis, ¿no? Y en mediano periodo, de 7 a 14 días, ahí tenemos al tifoidea, ¿ya? Y largo, mayor de 15 días, vamos a ver la hepatitis y la TBC, ¿ya? En cuanto al periodo prodrómico, que son las manifestaciones inespecíficas, como malestar general, fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos, es lo que les he dicho, ¿no? Periodo prodrómico, ¿ya? Después pasamos al periodo de transmisibilidad, durante el cual el individuo es infectante, ¿ya? Por eso es que muchas veces se dice, a ver, el paciente con tuberculosis, ya el primer mes todavía no puede estar, ¿qué se llama? Eh, no puede estar gritando, cantando delante de la gente. ¿Por qué razón? Porque puede estar todavía contagiando, ¿no? Puede estar desinfectante porque está con bacilos positivos, ¿no? Antes de aparecer, por ejemplo, el periodo de transmisibilidad, periodo durante el cual el individuo es infectante, dice, uno, antes de aparecer los pródromos, hasta la destrucción de todos los agentes biológicos, desde el dengue, ¿ya? Fíjense, periodo de transmisibilidad. En todo el periodo de estado, el cólera, o sea, es infectante en todo el periodo de estado, ¿ya? Y acá en todo, antes de aparecer los pródromos ya está contagiando. Cada vez que aparecen lesiones tegmentarias en la sífilis, porque han hablado en antes sus compañeros, muy tempranamente en periodo de incubación hasta el periodo de estado, que es la hepatitis, ¿ya? En forma intermitente, regular o irregular, el paludismo o malaria, ¿ya? O sea, cuando infecta. Y desde inicio hasta la convalecencia, la fiebre tifoidea, ¿ya? En el periodo terminal, que evoluciona hacia la muerte o entra a la declinación, convalecencia y curación, ¿ya? Un, un momentito. Entonces, miren, como vamos a volver a repetir y a remarcar, existen dos grandes periodos en la enfermedad, ¿no? El periodo prepatogénico, como ya les dije, la interacción del agente, huésped y ambiente, origina el estímulo que genera la enfermedad. En este periodo, miren, el hombre aún no ha sido afectado, por lo tanto se origina antes que la persona o huésped enferme, por lo que está brindado por tres etapas el periodo prepatogénico. En cuanto al huésped, el agente y el ambiente, ¿ya? Entonces, dentro de esto del periodo prepatogénico tenemos la etapa del ambiente. Está dado por los estímulos alrededor del huésped, como es el medio físico, sociocultural, biológico, ¿ya? Por eso les digo, importante es tener en cuenta en esto de no solamente es lo biológico, ¿no? Como acá dice, sino hay que ver todo, la etapa del ambiente. Y la etapa de interacción entre el ambiente, el huésped y el agente, ¿no? La ruptura de esta triada o el desequilibrio entre ellos es el inicio de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, ahora lo que ha estado viendo el ambiente era frío, ¿no es cierto? Entonces el ambiente era frío y las personas han estado enfermando.
¿ya? Etapa del estímulo de la enfermedad. Cambio o factores externos al huésped son inicio, dicen, de proceso de la enfermedad. Está dado por los estímulos negativos alrededor del huésped, ¿ya? Entonces, como ven, son tres etapas en el periodo prepatogénico. Etapa del ambiente, relación, interacción entre el ambiente huésped, entre los tres, y el estímulo de la enfermedad, ¿ya? Y tenemos el otro periodo patogénico, que es la interacción del estímulo de enfermedad y la reacción del huésped. Es decir, acá observamos la historia natural de la enfermedad, donde se evidencia su desarrollo patológico en la persona. Pasa por dos fases, y vamos a ver las fases, ¿no? La fase subclínica o patogénesis temprana, ¿no? Y la fase clínica, ¿no? Este es en el periodo patogénico, ¿ya? Entonces, en la fase subclínica, en la que todavía pues no hay manifestaciones visibles de la enfermedad, porque en ella se dan cambios tisulares con efectos bioquímicos o fisiológicos, que no son perceptibles en un examen clínico, pero sí en exámenes especializados y en este estadio ya se estableció la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, en la hepatitis, ¿no? La persona puede estar pues en una fase subclínica, pero si nosotros le sacamos un examen correspondiente, ahí lo recién, como dicen acá, exámenes especializados, vamos a ver, ¿ya? Y en la fase clínica ya, pues, que a su vez se subdivide en temprana, ¿no? Fase clínica temprana discernible, donde aparecen, pues, los signos. Nosotros vamos a ver qué cosa es lo que tiene el paciente. Y los síntomas iniciales que el paciente nos va a narrar, nos va a decir esto es lo que siento, ¿no? Y en la enfermedad avanzada ya es un periodo de estado, pues, ¿no? Donde el paciente ya se le nota, pues, ya con toda su sintomatología y su sismología correspondiente, ¿no? Y la convalecencia que viene a ser que puede seguir a su vez varios caminos como son la recuperación total, la convalecencia, la cronicidad de la enfermedad, la incapacidad o invalidez y la muerte, ¿no? Ese es dentro de la fase clínica, ¿no? Son cuatro puntos importantes en la fase clínica. Estos son los niveles de prevención que nosotros debemos tomarlos en cuenta bien para todo. Nivel primario, donde vamos a trabajar, miren, lo que es la promoción, la protección, educar, inmunizar. Eso es lo que tenemos que hacer en la nivel primario, nivel de prevención primaria. En el nivel de prevención secundaria, la búsqueda, vamos a tamizar, como les decía, hacer exámenes. Por ejemplo, en la diabetes ustedes no lo van a encontrar así, pues clínicamente muchas veces, ¿no? Muchas veces clínicamente no lo van a ver, pero si hacen un tamizaje a esas personas, ahí van a encontrar de repente. Y es que nos va a permitir hacer un tratamiento oportuno y de esta manera curar o limitar el daño, ¿no? Y en la terciaria es la rehabilitación y recuperación, pues después de haber pasado tu problema de salud, tu daño a la salud, entonces entra a nivel terciario para que haga su rehabilitación o recuperación. Y acá, como les vuelvo a repetir, miren, el inicio, sin enfermedad, a nivel primario, ¿ya? Hay que eliminar acá donde vamos a eliminar todos los factores de riesgo, ¿ya? Por eso les digo no solamente el individuo, sino factores de riesgo donde vamos a tratar de eliminar en conjunto con la comunidad, con la colectividad, ¿ya? Y en las enfermedades asintomáticas, curso, vamos a ver acá la detección y tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como por ejemplo, que no hacen síntomas, ¿no? Ustedes se dieron cuenta cuando en el COVID, ¿no? Había personas que prácticamente tenían el COVID, pero no se sabía. Entonces, ¿qué hacen eso? En eso se hace la detección mediante las pruebas que se hizo en ese tiempo, ¿no? Y se tomaba, pues, ¿qué se llama? Se tomaba en cuenta todo esto, se les encontraban que eran personas que estaban contagiando, a pesar de que no hacían la enfermedad, ¿ya? Y en el curso clínico ya vemos pues la terciaria, ¿no? La recuperación, disminuir casi las complicaciones también, ¿ya? Entonces, esos son los niveles de prevención.
Y estos son los criterios de prevención, pues, ¿no? En la primaria, ya lo hemos dicho, actuar antes de que la enfermedad aparezca. La secundaria es intervenir en la fase presintomática de la enfermedad, descubrir casos de enfermedad específica en la población e interrumpir la enfermedad para frenar su curso. Y la terciaria, cuando la persona ya está enferma, reducir las complicaciones, curarla, rehabilitarla y reintegrarla a su función activa, ¿ya? En cuanto a la prevención primaria, miren, ya, el objetivo de esta es evitar enfermedades, actuar antes que la enfermedad aparezca y brindar protección a la población más vulnerable. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí la vacunación, como ven, esta es una población vulnerable, los niños. ¿Por qué razón? Porque esos niños todavía no tienen una inmunidad, ya no tienen una buena resistencia, ¿no? Entonces, por eso son las vacunas, ¿ya? En cuanto a la prevención primordial, que está orientada a modificar o a establecer nuevos patrones sociales, económicos y culturales que procuren mejorar la calidad de vida y por ende disminuir aquellos conocidos que contribuyan a la presencia de la enfermedad y sus riesgos específicos. Esa es la primordial. ¿Ya? Y la promoción de la salud, ¿qué viene a hacer? Fíjense, son actividades que tratan de mejorar los niveles de vida del individuo, familia y comunidad. Charlas donde se realiza pues, charlas educativas, visitas domiciliarias, educación para la salud, saneamiento ambiental. Estas son actividades que se hacen dentro de la promoción de la salud. Y la protección específica, como brinda medidas de protección y aumenta la resistencia de la persona, ¿no? Dentro de estas tenemos las vacunas. ¿Ya? ¿Y qué vacunas tenemos? ASA, DPT, CR, SPR, donde realmente en la protección específica que vamos a lograr mejoras en las condiciones de trabajo, nutrición y vivienda, y protección contra accidentes también. Como hemos visto, ya esa es la prevención primaria. Ahora, en cuanto a la prevención secundaria, donde vamos a hacer un diagnóstico temprano, como les digo, para hacer un tratamiento oportuno. ¿Cuál es el objetivo? Es intervenir en la fase presintomática de la enfermedad, descubrir casos de enfermedad específica en la población e interrumpir la enfermedad para frenar su curso. ¿Ya? Es lo que se quiere. ¿Ya? ¿Dónde existe para esto? Programas de detección temprano, las encuestas, las revisiones médicas periódicas. ¿Ya? Eso es importante. Miren lo que se debe hacer. Entonces, en la prevención secundaria también hacemos la limitación del daño mediante un tratamiento adecuado y oportuno. Vamos a prevenir también las complicaciones. Vamos a limitar de la incapacidad también muchas veces. Y la prevención de la muerte, ¿no? Es la limitación del daño. En cuanto miren el cribado, vamos a tener en cuenta qué cosa es el cribado o screening, que es la identificación de la enfermedad o cualquier factor de riesgo no manifestado mediante la historia clínica. Ojo con esto. Mediante la historia clínica, el examen físico y exámenes de laboratorio. ¿Ya? Las pruebas del cribado van a seleccionar a personas aparentemente que presentan una enfermedad sin que la persona haya presentado algún signo o síntoma de esta. ¿Ya? El cribado no pretende ser una prueba de diagnóstica, más bien forma parte de muchas actividades de prevención primaria y de todas las de prevención secundaria. ¿Ya? Entonces, hablando del otro nivel, que es de la prevención terciaria, tenemos la rehabilitación, ¿no? El objetivo es reducir las complicaciones, curarla, rehabilitar y reintegrar a su función activa. ¿Cuáles son las medidas, no? Estas medidas son destinadas a utilizar la capacidad residual en que sobrevino a la invalidez como consecuencia de no haberse aplicado las medidas de prevención secundaria. Dentro de esto tenemos el entrenamiento y educación para maximizar su funcionalidad, reubicación laboral, incorporación a la sociedad, que es lo que se quiere con esto de la prevención terciaria, ¿no? Y acá, como les vuelvo a decir acá, importante es nosotros en esto de la enfermedad conocer la cadena epidemiológica. ¿Qué es la cadena epidemiológica? Bien así, miren, es la manifestación clínica de la enfermedad resultado de una infección. También la cadena epidemiológica son las diversas relaciones existentes que conllevan a una enfermedad transmisible. Por lo tanto, es la secuencia continua que existe entre el huésped, agente y el medio ambiente. ¿Ya?
Ahora, acá también nos dice que es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible, ¿ya? Entonces, eso es la cadena epidemiológica, ¿ya? Y hablando de acá de infección, que viene a ser la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Infección no es sinónimo de enfermedad, por eso les digo, infección no es sinónimo de infecciosa, ya que el resultado puede ser una infección inaparente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de propagación de la infección? Clásicamente se han considerado como factores de propagación de la infección los siguientes factores: factores biológicos y físicos, ¿ya? Y esta es la cadena epidemiológica, pues, ¿no? La fuente de infección que nosotros tenemos es el reservorio, la vía de salida, de dónde sale, por dónde sale, ¿no? Se contagia, mecanismo de transmisión, cuál es la vía de entrada por la que ingresa a la otra persona, que viene a ser el hospedero susceptible, y el agente es infeccioso o causal. Asimismo termina en el reservorio, ¿no? Esa es la cadena epidemiológica que nosotros debemos conocer, ¿ya? La cadena de transmisión epidemiológica es también conocida como cadena de infección. Es utilizada para entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible, ¿ya? Y acá tenemos, miren, los agentes infecciosos, ahí tenemos, mira, Suárez, una lista. Reservorio de la infección, la persona o animal o enfermo portador del germen. Vía o puerta de salida, o sea, por dónde salen el germen. Por la vía respiratoria, digestiva, urinaria, transcutánea, mucosas o conjuntivas. Y el mecanismo de transmisión, o sea, cómo uno se infecta, cómo se transmite la enfermedad. Directa con contacto físico, directa sin contacto físico, e indirecta, que es a los animados o inanimados, ¿no? Y la vía de entrada, que es muy parecida a la vía de salida, que son las respiratorias, la digestiva, la piel, mucosas, genitourinario, ¿no? Y el hospedero susceptible, que viene a ser persona no inmune, nutrición sana y estado de salud general, ¿ya? Y estas son las características del huésped, pues, ¿no? La edad, el sexo, la raza, el perfil genético, todo esto. Y los tipos de agentes, ¿no? Que son biológicos, químicos, físicos, nutricionales. Y los factores ambientales, como juega también la temperatura, la humedad, la altitud, hacinamiento, agua, alimentos, radiación, polución de aire y ruido, ¿no? Bueno, hasta acá hemos terminado la clase del día de hoy. Que espero que se llama, no tengamos, que se llama, ninguna pregunta en la actualidad, o si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Bueno, no hay nadie quiere contestar, creo. A la Por mi próxima. caso, todo bien, doctor. Ya, Disculpe. gracias. Pasaremos entonces a tomarles lista, ¿ya? Por favor. Aldave Fernández. Presente, doctor. Aldave, ya, Presente, doctor. ya. Alfonso Pariona, Presente, doctor. ya. Apasa Mamani,
Presente, doctor. Ya. Arango Guadaña. Presente, doctor. Ya. Araujo Marcos. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Arias Vallejos. Presente, doctor. Ya. Barbosa Cabanillas. Presente, doctor. Ya. Barrientos Bravo. Presente, doctor. Bernaola Pacheco. Presente, doctor. Bernaola. Ya. Presente. Bravo Hacha. Doctor. Bravo. Ya. Caballero Torres. Presente, doctor. Cáceres Trujillo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Canaza Burgos. Canaza Burgos. Carvajal Yarma. Presente, doctor. Ya. Paituiro Corrales. Presente, doctor. Ya. Cuba Ventosía. Cuba Ventosía. Presente, doctor. Damián Falcón. Damián Falcón. Valeria Lucía. Damián Falcón. De la Cruz Zavala. Presente, doctor. Ya. Egusquiza Hurtado. Presente, doctor. Ya. Enríquez Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Cagua. Presente, doctor. Fernández Vaca Baltodano. Presente, doctor. Ya. Figueroa Garayar. Presente, doctor. Flores Sato. Presente, doctor. González Vázquez. Presente, doctor. Grados Villagómez. Presente, doctor. Ya. Hidalgo López. Presente, doctor. Guaita Córdoba. Presente, doctor. Ah, Huicho Ari. Huicho Ari. Huicho está. Infanzón Quispe. Presente, doctor. Infanzón Buenas Quispe. tardes. Presente, presente. Ya. Javier Damián. Presente, doctor. Jiménez Hernández. Presente, doctor. Ya. Lavanda García. Presente, doctor. León Salomé. Presente, doctor. Leiva Morales. Presente, doctor. Ya. Mamani León. Presente, doctor. Manrique Maldonado. Presente, doctor. Marcelo Zapata. Presente, doctor. Marina Cordero. Presente, doctor. Molina Evangelista. Presente, doctor. Ya. Montenegro Huerta. Presente, doctor. Ya. Mostacero Díaz. Presente, doctor. Ya. Nava Lipa. Presente, doctor. Ya. Orozco Genebroso. Orozco. Orozco Genebroso. Pacheco Huerta. Sí está. Presente, Panduro doctor. Guamán. Sí, sí. Panduro Guamán. Panduro Guamán. A la señorita, delegada, a la señorita Panduro Guamán, averígüense que ya no está viniendo ya, esta es la quinta clase, por favor, ¿ah? Ya, Paredes doctor. Gervasio, ya. Paredes Presente, doctor. Gervasio, Presente. ya. Paitán Mesa, Presente, doctor. Buenas tardes. ya. Pérez Alba, Presente, doctor. ya. Pérez Ramos, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Pisconte Pardo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Quiroz Aparicio, Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Jara, Presente, doctor. Muy buenas tardes. ya, bueno. Ramírez Reategui Farro, Presente, doctor. Buenas tardes. ya. Rodríguez Babilón, Presente, doctor. Buenas ya. tardes. Rojas Campana, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Rojas Román, Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Santos, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Salazar Garrido, Presente, doctor. Salinas Aguirre,
Salinas Aguirre. Salinas Castillo. Presente. Ya. Sánchez Guamaní. Presente. Santi Esteban Valencia. Presente, doctor. Ya. Sastre Escárcena. Presente, doctor. Segura Suárez. Presente, doctor. Buenos días. Silva Condo. Presente, doctor. Choca Gutiérrez. Presente, doctor. Subauste Chávez. Subauste. De igual manera, a Subauste, véanlo, porque no sé. Valdés Roca. Presente, doctor. Ya. Valdivia Jara Alicia. Presente, doctor. Ya. Vega Inostroza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vega Urrutia. Velázquez Mariluz. Velázquez Mariluz. Velázquez. Villanueva Guardia. Doctor Velázquez dijo Presente. presente. Yáñez Peña. Presente, Villanueva Guardia, doctor. Ya, Buenas ya. tardes. Está bien, buenas tardes, señorita. Zúñiga Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo. Acá, ya. Solamente tenemos tres que han faltado el día de hoy. Canaza Burgos. Damián Falcón. Presente, doctor. ¿Me escucha? ¿De quién? ¿Quién? ¿Qué apellidas? Damián. Ya. Nadie más, ¿no? Listo. Doctor, en el chat avisaron Huicho Ari y Infanzón. No, sí, ya Están. está. Huicho Ari Oye, ya ya, está, ya. ya está viendo. Sí, sí. Listo, gracias. Nos estamos viendo más tarde con el grupo. Gracias a todos ustedes. Hasta luego, Gracias, doctor. Muchas doctor. gracias. Ya. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nos vemos.